vamos a ver ya la construcción del Canal de Panamá. El 15 de agosto de 1914, el vapor Ancón, llevando 200 invitados, salió del muelle de San Cristóbal y entró por la boca atlántica, y 9 horas después salió por la boca del Pacífico, del Canal de Panamá. Era el primer viaje. Soplaban ya, de una manera trágica y siniestra, los vientos de la Primera Guerra Mundial, razón por la cual esto no tuvo la espectacularidad que merece el suceso histórico que lo ha llevado a cabo, porque en ese momento ya el mundo desviaba su atención hacia una hecatombe que estaba lejos de suponer qué tan terrible sería. Cuando este viaje sucede y el Ancón da la vuelta y sale por el Pacífico, entre los 200 invitados no está Teodoro Roosevelt. Y dice uno, pero ¿cómo que no está Teodoro Roosevelt si él fue el que hizo toda la vuelta del canal y todo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero ¿cómo así que no lo invitaron? ¿Qué cosas? Y ahí viene toda una historia de por qué no está Teodoro Roosevelt en ese viaje del canal. Resulta que cuando Teodoro Roosevelt él tuvo 2 gobiernos, 12 sucesiones de presidencia, la que estaban seguidas, 2 términos presidenciales, y en el tercer, cuando terminaba su segunda presidencia, va a entrar otro tipo que se llama Taft, y ese tipo Taft va a ser el sucesor republicano de la continuidad de la política de Roosevelt. Y Roosevelt en ese momento va a tener una pelea con un tipo con el que no se pueden tener peleas, porque ese tipo no lo abandona a uno jamás: Pulitzer. Roosevelt se va a agarrar con Pulitzer, el periodista, y este tipo lo va a coger, pero de ahí en adelante. Entonces, Pulitzer empieza a averiguar lo siguiente: si el gobierno norteamericano le pagó a la compañía francesa $40 millones por la concesión del canal, es decir, por las obras que en ese momento estuvieran en el estado en que estuvieran, y el papelito que el francés había sacado a punta de tomar chocolate en Bogotá, que decía que durante 10 años más tenían la concesión los franceses para continuar las obras, una vez arruinados como estaban. Entonces, ¿qué se hicieron los $40 millones que los franceses dicen que no existen, que no los recibieron, pero que el gobierno norteamericano sí los pagó, y que están muy cerca de la figura del presidente Teodoro Roosevelt, porque además el lobby que se hizo para que esos 40 millones fueran dados y para la construcción del canal indicaba que había personas muy cercanas al presidente haciendo lobby, personas que él podía escuchar directamente. Entonces empiezan a preguntar qué se hizo ese billete y por qué no está, si ese billete de Estados Unidos sí lo pagó. Entonces, cuando acusan al presidente Roosevelt formalmente de no poder responder ante la opinión pública norteamericana qué es lo que pasó con eso, saben, porque en ese momento lo tienen claro, que Roosevelt va a demandar a Pulitzer penalmente por el hecho de haberlo incriminado de esa manera. Entonces resulta que por eso Pulitzer se inventó el periodismo investigativo. El hombre es el que sabe cómo es la jugada. Entonces Pulitzer había traído gente a Bogotá y a Panamá para que investigaran qué fue lo que realmente pasó con ese dinero. Y tenía todo eso listo para cuando le tocara responder una demanda penal que él sabía con toda certeza que le tocaba enfrentar si se enfrentaba a Roosevelt. Pero en el momento en que Roosevelt le pone la demanda penal, ahí el debate se vuelve sobre la libertad de prensa, que un presidente no puede echarle encima la ley penal a un periodista porque lo cuestione, porque precisamente la libertad de prensa consiste en que el periodismo tiene todo el derecho de cuestionar lo que sea, porque ese es su deber dentro de la opinión pública. Así se concebía el periodismo en esas épocas. Ojalá se mantengan esos esquemas de libertad de prensa. Ese debate se vuelve un problema no de qué pasó con los 40 millones, se vuelve un problema de qué pasó, de si existe o no la libertad de prensa. Entonces ese debate lo gana Pulitzer, en el sentido en que queda demostrado que sí puede existir la libertad de prensa, que esas investigaciones sí se pueden hacer y que el presidente la tiene que aguantar.
Entonces Roosevelt pierde, pero aquí todavía no sabemos nada de los 40 millones y aquí todavía no sabemos nada de qué pasó con la compañía ni nada de eso. Solamente sabemos que la libertad de prensa queda garantizada en casos como este, aún siendo Teodoro Roosevelt presidente. Bueno, ahí la dejamos. Entonces sube Taft y gobierna otro periodo presidencial. Y luego, Teodoro Roosevelt se sube para un tercer periodo presidencial. Y cuando se sube para el tercero, siendo el republicano, los demócratas le sacan el viejo cadáver de Panamá. Y Pulitzer vuelve a preguntar, ¿qué pasó con los 40 millones de dólares que Estados Unidos le pagó a la compañía del canal y nadie dice haber recibido? Entonces, en esa ocasión, sí le para bolas el Senado y abre la investigación. Y cuando abren la investigación, vienen todos los testigos, todas las pruebas que había recuperado Pulitzer a lo largo de la investigación que llevaba en muchos años para saber qué pasó aquí. Y llevan las pruebas, y entre todo lo que encontraron una perla, que sería lo que hoy llamamos la prueba reina. Se han encontrado una cuenta de cobro, donde un abogado, que ya lo habíamos mencionado, que era Wilson Nelson Cromwell, pasa una cuenta de cobro detallada por sus servicios, y la cuenta de cobro va para casi $1 millón. El tipo dice que él se merece ese $1 millón por haber creado una conspiración, por haber sobornado a un montón de autoridades, por haber instigado a la separación, por haber comprometido a los norteamericanos a reconocer la independencia. Óigame, y la cuenta de cobro termina mostrando una conspiración, la cosa más tenaz, y es un recibo, una cuenta de cobro. Entonces dicen, un momentico, eso está de lo más trucho, eso está muy complicado, vamos a ver qué pasa ahí. Y empiezan a investigar. Y es cuando se abre la investigación completa de todo lo que pasó. Entonces, ahí se dan cuenta que entre Funó Varila, que es el francés, Funó Varila es este francés que había llegado, un ingeniero que había llegado originalmente durante la época de la construcción del canal por parte de los franceses, y que se había arruinado y había perdido todo, y había vuelto después a ver cómo recuperaba la fortuna, y había comprado las acciones del canal a cualquier costo, hacia muy bajo costo. Iba a ser un gran negocio. El gran negocio era venderles la concesión y las obras en el estado en que estaban al gobierno norteamericano. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que van a descubrir es que la compañía francesa, eso lo habíamos dicho la vez pasada, la compañía francesa le vendió las acciones a un precio irrisorio, a un precio de nada, a unos financistas norteamericanos. Esos financistas norteamericanos siguieron diciendo que eran la compañía francesa sin serlo, seguían a nombre de la compañía francesa, y estaban representados en Panamá por el francés Philippe Bunau Varilla, y en Estados Unidos por el abogado Wilson Nelson Cromwell. Entre los dos se armaron la trinca para vender a nombre de estos accionistas y en el suyo propio, en $40 millones, lo que era la concesión al gobierno norteamericano para la construcción del canal. El negocio eran los $40 millones y se lo quedaron estos financistas, y este pirata buscafortunas que era Bunau Varilla, que era como una especie de mercenario de las finanzas, armaron todo ese trinque para poderse ganar los $40 millones. Entonces, por un lado, entonces, ¿en qué consiste la cosa? Porque cómo se va a hacer el negocio y cómo del negocio va a salir una cantidad de cosas de la historia de Panamá, y cómo de ese negocio va a salir la muerte política de Teodoro Roosevelt, porque le van a sacar tanto la piedra que el tipo va a hacer un día una declaración con el que se va a ir el resto de la vida, y por eso no va a poder estar en ese barco el día que se hace toda la vuelta por el canal. Entonces, digamos, todo lo que va a pasar es lo siguiente, porque esto hasta ahora son los indicios. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasa lo siguiente. Pasa que Panamá se está muriendo de hambre. La quiebra de la compañía francesa es la quiebra de Panamá. Dependen de eso. Todo el mundo está en una situación de hambre más terrible. Colombia no define nada. Colombia no entra a manejar esta situación, ni siquiera la conoce. Entonces, mientras en Panamá la cosa es urgente, de vida o muerte,
En Colombia está José Manuel Marroquín en los debates y está con su obsesión gramática y está este hombre escribiendo sus manuales de ortografía, entonces estaba con el cuento de lleva la J, teje, maneje, dije, ejercer, objeto, hereje, apoplejía, jerjón, bujía, vigiga, ujier, el tipo escribiendo manuales de ortografía, todo sensacional y todo bonito, y el canal de Panamá manga por hombro y los Estados Unidos entrando, y bueno, era un momento de los más complicados de la geopolítica de esta región. Y José Manuel Marroquín está escribiendo versos de ortografía. Y los debates en Colombia se dan alrededor de una retórica que no tiene que ver con la realidad tan apremiante que está pasando, y por no llamar a las cosas por su nombre, les pasa como a Fernanda del Carpio en 100 años de soledad, que cuando convocó a los médicos invisibles, como no era capaz de hablar de frente, no les dijo de qué tenían que operarla y la operaron de otra cosa distinta a la que la quejaba, por no llamar a las cosas con su nombre. Entonces, aquí nadie le da, digamos, en Colombia no se le estaba dando ni la importancia ni la significación que tenía la negociación que se estaba dando en ese momento. No había una comprensión real de lo que se estaba jugando y había una idea de soberanía y de integridad que no era, digamos, no era compatible con una situación de hecho que era que esa construcción del canal se iba a dar por encima de todo. Esas circunstancias no estaban siendo tenidas en cuenta. Al no tenerlas en cuenta, Colombia ni raja ni presta el hacha, ni hace ni deja hacer. Entonces, esa situación de inmovilidad gramática, ortográfica, retórica y política hace que Panamá esté pasando aceite de una manera impresionante, arruinado y violentado por la guerra de los 1000 días, arruinado por la ruina de la compañía francesa y nada, no se le definía nada. Entonces se había preparado un tratado con los norteamericanos para la construcción del canal, que era el tratado Errán-Hayes. Ese tratado Errán-Hayes es un tratado razonable. Parte de la base que el canal se va a construir tiene unos términos prácticos en los cuales se acuerda límites y alcances del gobierno norteamericano con Panamá para la construcción del canal. Cuando el tratado Errán-Hayes está listo, el Congreso colombiano no lo ratifica. Al no ratificarlo, empantana toda la situación y vuelven y quedan en el limbo, que es donde han estado durante mucho tiempo, pero ya no se puede quedar en el limbo. Esta decisión es la que va a llevar a la conspiración de la que estamos hablando y la que va a desatar los acontecimientos. Eso es lo que vamos a ver después. En el momento en que no se ratifica ese tratado, y teniendo en cuenta que hay antecedentes de mucho tiempo de discusiones sin resultados concretos respecto de la construcción del canal, la cosa no aguanta más. Hay que hacer ese canal y hay que hacerlo ya, porque Panamá no aguanta más. Ese estado, digamos, de dilatar la cosa, más todo lo que habíamos dicho de cómo la guerra de los 1000 días desobliga moralmente a Panamá con Colombia, van a poner de manifiesto un descontento creciente que está en un punto maduro para una rebelión. Entonces, ese descontento de los panameños, porque no se les define nada, y cuando ya hay un tratado y ya está todo listo, no la ratifica el Congreso, y el Congreso no la ratifica porque no entiende la importancia de lo que está hablando, y la idea de la soberanía y la idea de la integridad no permiten entender la idea de lo que realmente está pasando en ese momento. Y todos los personajes que habíamos dicho que José Manuel Marroquín nunca se ha metido en un charco de más de 50 centímetros, y es el tipo que está negociando el futuro del canal. Entonces, en ese momento, Bunó Varila se juega el siguiente golpe de la conspiración. Entonces el tipo llega y le dice a los panameños, primero se gasta un billete en sobornar a todo el mundo para que le paren bolas, lo cual no era difícil porque es que la situación de hambre era muy grande. Eso sobornó hasta contingentes militares a todo el mundo, invirtió como $100.000 para ganarse 40 millones, fue el negociazo. Entonces el tipo va y dice, vea, independícense, o sea, lancen una rebelión de independencia. Yo les garantizo que Estados Unidos los reconoce como país independiente en minutos. Y al reconocerlos como país independiente, entonces las tropas colombianas no pueden desembarcar para impedir la independencia de Panamá, como la habían impedido en 3 ocasiones anteriores. Para que yo pueda garantizar que los Estados Unidos rápidamente reconozcan a Panamá e impidan que Colombia intente evitar la separación, tengo que ser embajador plenipotenciario, tengo que tener plenos poderes
para hacer eso. Entonces, para poderlo hacer, ustedes me tienen que firmar que yo tengo plenos poderes. Entonces le firman que el tipo tiene plenos poderes. Con esos plenos poderes, él redacta un tratado. Ese tratado tiene como objetivo venderle lo más rápido posible las acciones de la compañía, de las obras y de la concesión, que eran lo que estaban con Wilson, con Wilson Nelson Cromwell, el abogado, y el oscuro grupo de financistas de Wall Street, disfrazados de compañía francesa, vendérselo lo más rápido posible al gobierno norteamericano. La rapidez de la transacción, el interés únicamente económico que tiene Bruno Varila, hace que redacte un tratado como embajador plenipotenciario que era en ese momento ignominioso. Un tratado en donde compromete todo, compromete la soberanía, mejor dicho, hasta la biosfera. Eso queda muy tenaz, ese tratado, queda completamente en favor de los norteamericanos, entrega la soberanía de Panamá, traiciona a los panameños. Porque lo que el hombre estaba tratando de hacer era un negocio y un billete, y hacerlo de one, rapidito como se pudiera. Entonces, en el momento en que los panameños se van a dar cuenta y a llevar las condiciones de Panamá para que haya algún tipo de equidad o soberanía en la construcción del canal, tarde el amigo, eso ya está firmado. Y como quedó firmado, una concesión de 100 años, dueños hasta del aire, de todo lo que se necesite para construir el canal. Eso es, digamos, con todo lo que eso implique. Entonces, pues la zona va a ser muy grande y nacerán de una vez empeñados. Entonces, ¿qué pasa? Se ha firmado el tratado es casi como una ganga, los norteamericanos lo miran y dicen, uy, no, pero esto está impresionante, esto es una papaya, mejor dicho, eso hay es que firmarlo de one, porque es demasiada, son muchas oportunidades y muchas ventajas, tantas que si los hubieran redactado ellos mismos no les hubiera quedado tan a su favor. Y eso fue lo que hizo Bruno Varila para rápidamente resolver el asunto. Entonces lo que hace Bruno Varila es instigar y darle una base económica a un hecho político que se va a dar, que es la separación de Panamá. Entonces se hace la independencia, se hace la separación, la rebelión. Inmediatamente Estados Unidos entra a reconocer la independencia de Panamá de una manera automática. Y de una vez pasan los cañoneros por allá por si las moscas, no sabe uno ya que estamos aquí. Entonces de esa manera las tropas colombianas no pueden desembarcar y Panamá se independiza, pero esto sucede en 3 días. Y ahí es donde se reparte una cantidad de sobornos que darían origen a grandes fortunas. Entonces esto se hace en 3 días. Y cuando acuerdan, ya esto ahí fue cuando se perdió Panamá, Colombia queda completamente atónita, se siente amputada y dura 30 años de paz, de la sorpresa y del golpe que significó la separación de Panamá, pero no tuvo en ningún momento la visión histórica, geopolítica, ni de situación para entender qué era lo que había hecho y cómo era que había manejado eso, que lo había llevado a la pérdida de Panamá. Entonces Colombia queda desmembrada de Panamá, que era la salida al canal interoceánico. Nicaragua queda en el olvido, Panamá queda como una nación independiente, pero con la soberanía completamente comprometida por el Tratado Bruno Varila. Entonces nacen de una vez empeñados. Su mismo nacimiento está rodeado de una entrega muy, muy fuerte a lo que significará la construcción del Canal de Panamá. Y es lo mismo que de otra manera le pasará a los egipcios cuando se construye el Canal del Suez. Era con capital francés porque era la compañía de Lesseps y era con capital egipcio. El capital egipcio no puede respaldar el monto de dinero tan alto que significaba una obra como la del Canal del Suez. Entonces los ingleses le compran las acciones a los egipcios y el Canal del Suez queda en manos de los ingleses y los franceses, y los egipcios también nacen como país independiente en la era moderna, de una vez empeñados. Ellos tienen miles de historia de años atrás, pero de todas maneras nacen empeñados. Los 2 únicos pasos interoceánicos que comunican el planeta Tierra no pueden ser soberanos cuando se hacen las obras, porque la geopolítica del momento es más fuerte y más, digamos, más poderosa que los recursos de esas 2 naciones para poder enfrentar de una manera soberana el ser los dueños geográficos de las rutas por donde el mundo se comunicaría de ahí en adelante, los pasos del canal Suez y Panamá.
Entonces, Panamá queda comprometida, ya no se puede revocar ese tratado, ya después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, ya no hay manera de revocarlo porque precisamente el retardar las decisiones era lo que además había perjudicado los tratamientos. Entonces, en ese momento el tratado se fue, y como se fue es toda la soberanía para los norteamericanos. Teodoro Roosevelt queda totalmente fascinado con las condiciones en las que se produjo esto. Su cuñado estaba también implicado en el asunto de la venta del canal, de la compra del canal. Entonces, el Senado norteamericano cuando investiga, primero, ¿quién se quedó con los 40 millones? ¿Cómo es posible que un país fuera reconocido en 3 días? ¿A qué hora sucedieron esas negociaciones? Y cómo en un momento dado quedaron con canal ¿a qué horas? Si además habían pasado como 30 años tratando de resolver este problema y en 3 días se resolvió. Entonces empiezan las investigaciones, sale el papelito de Nelson Cromwell que dice que él hizo toda esa vuelta, queda ya firmado el tratado. Entonces en ese momento es tanta la presión que se hace sobre Teodoro Roosevelt cuando todo esto flota a la opinión pública y la opinión pública tiene acceso a las maniobras, a la conspiración, a la compra, al testaferrato de la compañía del canal, a la venta de Panamá con todo y canal, a todo eso. Cuando se dan cuenta de todo eso, empiezan a presionar a Teodoro Roosevelt por haber emprendido una política tan agresiva en ese momento, y hay un momento en que al tipo se le salta la piedra en una conferencia en una universidad, se le salta la piedra y de pronto llega y dice que él hizo todo eso, lo consintió y tenía conocimiento de esas cosas, porque todo eso era necesario para lo que él logró. Dice, yo me tomé el canal de Panamá. Tomar en el sentido de oportunidad, yo tomé una oportunidad que se me ofrecía. Hice uso de ella, no la creé, porque eso lo crean entre Bruno Varila y Nelson Cromwell. Y la situación de descontento y de desesperación de los panameños que no se les definía nada y que los tenían condenados en una incomprensión y en un aislamiento y en un abandono que ellos no podían soportar, y la necesidad urgente de definir su situación histórica. O sea, a mí se me da una circunstancia y yo lo que hago es aprovecharla. Entonces yo me tomé el canal de Panamá, esa es la frase. Pues la frase en los periódicos queda que yo me tomé Panamá. Entonces la frase queda, I took Panamá. Y con esa frase queda este tipo enterrado políticamente. Panamá decían que se le había vuelto como un cadáver macabro y embalsamado que le sacaban cada vez que los enemigos políticos querían enfrentarlo. Y con esa frase el tipo se condena desde el Senado norteamericano y las universidades gringas hasta el Teatro Popular de Bogotá, que montó estas obras hace ¿cuánto tiempo? Entonces, esa es la frase con la que el tipo queda marcado en la historia. I took Panamá. Que era un resumen de yo aproveché una circunstancia histórica dada para poder construir el canal. Entonces, por eso, por toda la conspiración, por la pelea con Pulitzer, por el negociazo que hacen entre Bruno Varila y Cromwell, por la independencia de Panamá como parte de ese negocio y como el fruto también de la total incapacidad para poder ver lo que estaba pasando de parte del gobierno de Bogotá, por todas esas circunstancias que se vienen en contra a través de las pruebas que salen del Senado en el momento de la investigación a Teodoro Roosevelt. No estaba Teodoro Roosevelt invitado aquella tarde, aquel día del 15 de agosto, cuando el barco Ancón zarpó del Atlántico hacia el Pacífico y se hace el primer viaje de las 9 horas por el canal de Panamá. Entonces todas estas circunstancias hacen que el día que se haga ese viaje Teodoro Roosevelt no esté ahí, que haya habido todo un dilema político, Pulitzer haya estado involucrado de principio a fin en todo esto y se conozca. Por esos debates es que se conoció la realidad de la conspiración y la manera como la conspiración se articuló con una situación de desesperanza terrible que era la que tenían los panameños y con una situación de falta de visión política que era la que en ese momento tenía el gobierno de Colombia, quien era en última instancia el que tenía que tomar las decisiones y no entendió la envergadura de los acontecimientos. Entonces todo eso lo supimos por los debates del Senado. Entonces ya haciendo todo esto ya existe un país independiente que se llama Panamá. Ya no formará parte de Colombia, ha empezado su historia como nación. Pero las condiciones del Tratado Bruno Varila
hacen que dentro de la independencia no haya una soberanía, porque Estados Unidos queda en condiciones de hacer no solamente el canal, sino de tomar los recursos que sean necesarios para la construcción del canal. Esto no va a ser una obra de una compañía privada, esto no va a ser una empresa ni una aventura, esto va a ser una obra de Estado, geopolítica, con todas las de la ley, con todos los hierros, literalmente, una de las obras de ingeniería más impresionantes del siglo XX, alrededor de la cual se van a mover muchas historias que son las que vamos a ver después. Entonces empieza la construcción del Canal de Panamá. Lo primero es que llegan los ingenieros norteamericanos a ver qué era lo que habían hecho los franceses. Cuando ven qué era lo que había hecho la compañía de Lesseps, hay una sensación agridulce, como de estar presenciando un magnificente fracaso, porque las obras de ingeniería eran impresionantes. Realmente lo que habían hecho los franceses era una verdadera maravilla. Y fueron todas esas tragedias financieras y esas conspiraciones los que dieron al traste con una obra de ingeniería que realmente era prodigiosa. Primero se quedan admirados, porque lo que habían hecho los franceses técnicamente era una cosa impresionante. Ellos ya tenían las condiciones técnicas para hacer ese canal, esa información ya se sabía. Entonces lo primero que se quedan impresionados. Entonces llegan los norteamericanos y los ingenieros norteamericanos se nos empiezan a morir de fiebre amarilla, y con eso se desata el miedo más tenaz de todos, porque ese miedo sí acaba con cualquier obra. Entonces aquí van a pasar diferentes cosas. Por un lado, hay que enfrentar de nuevo lo de la fiebre amarilla una vez más, y eso lo va a hacer un tipo que se llama Gorgas. Vamos a contar con qué tenacidad lo hace. Y para poder hacer las obras hay que enfrentar eso. Y luego se van a hacer las obras. Y las obras que van a hacer los norteamericanos, a diferencia de la compañía francesa, no son una compañía privada que dependa de los recursos que pueda conseguir para financiarse. Este es un canal hecho por el gobierno norteamericano, que no tiene que ser rentable por el número de barcos que pasen por ahí. La rentabilidad del Canal de Panamá para los norteamericanos consiste en existir. La sola apertura que le permita pasar los barcos, las flotas militares del Pacífico al Atlántico, es en sí mismo la ganancia. Entonces, ellos lo necesitan es para pasar las flotas, lo necesitan para su plan de expansión de todo el siglo XX. Entonces, construir el canal en sí mismo es lo que es importante. Y lo van a construir para que dure, mejor dicho, le van a meter todos los hierros. Los recursos del Canal de Panamá hecho por los norteamericanos son ilimitados. Y ese cuento no lo contaban los franceses. El billete que toque se va para allá. Lo que haya que hacer, se hace. Lo que haya que mover, se mueve. Porque este canal en sí mismo garantiza la hegemonía en el siglo XX de Norteamérica sobre los continentes. Así de tremendo. Entonces se va a hacer un canal de Padre y Señor nuestro, porque no hay ningún tipo de limitación económica. Estos son ingenieros militares de la Armada norteamericana los que están directamente haciendo el canal. Entonces, en ese momento, y claro, pues así más fácil, ¿ves? Si no le toca a usted irse a levantar el billete, y si no se retrasa cada vez por la financiación, pues eso le sale fantástico. Y si a eso se le agrega lo que va a ser la cultura organizacional de ingenieros que aportan los norteamericanos al proyecto, porque ese va a ser un imperio de ingenieros, como el de los romanos, que eran ingenieros. Entonces va a ser una cosa de una eficiencia impresionante. Pero antes de empezar, tenemos que volver a medírnoslas con el enemigo de siempre, el sospechoso de siempre, la fiebre amarilla. Pero claro, ya había pasado lo de Cuba, ya los médicos se habían encerrado, unos con las ropas contaminadas y otros con el mosquito de agente transmisor. Ya habían descubierto que la teoría de Carlos Van Laer era cierta y que efectivamente los moscos son los que transmiten, el mosquito es el que transmite la fiebre amarilla. Entonces aquí hay un tipo que se llama Gorgas, un médico que es el encargado de la parte sanitaria del proyecto. Y la parte sanitaria del proyecto del canal, pues
ese es el canal, porque es que si no, sin el miedo, si con ese miedo no se puede construir. Normalmente los gringos pensaban que era que los ingenieros franceses eran decadentes y debiluchos, y resulta que los ingenieros gringos se mueren lo mismo se mueren los ingenieros gringos, y a uno llega a visitarlo el papá y se le mueren 3 días. Entonces dicen, bueno, si no podemos convencer a la gente que venga aquí, no hay canal, aunque el gobierno entero lo puede hacer. Entonces, este tipo dice, denme todos los recursos que yo necesito y yo les erradico el problema de la fiebre amarilla de aquí. Y empieza la lucha de este tipo. Entonces le dicen, le dan todos los recursos. Dice, bueno, lo que él propone es demasiado novedoso, pero ¿lo hacemos así o a la tradicional? Dice, no, pues a la tradicional fue como lo hicieron los franceses y mire, se murieron. O sea, que lo que este tipo haga, le damos luz verde. El hombre empieza a fumigar cada milímetro cuadrado de Panamá, lo fumiga todo lo que va a ser la zona del canal. Se inventa la tecnología de los angeos, eso que se ven que hay una puerta de angeo, de malla, y después detrás está la puerta de la calle, llena todas partes de angeo. Cada vez que ve un vaso de agua lo bota, no va y sea un criadero de mosquitos. Llega al extremo de hacer que la iglesia, el agua bautismal, el agua sagrada, la cambien diariamente. No va y se hagan mosquitos en la iglesia. El tipo arranca a perseguir las fuentes de reproducción del mosquito que produce la fiebre amarilla donde quiera que esté, como sea, y se inventa los angeos, la fumigación masiva, y está detrás de todo el mundo a ver si la gente está fumigando. Llega a poner papelitos en las paredes, esos papelitos que hay que atraen a los moscos y se quedan pegados, pues le pone casa por casa, cuadra por cuadra, en todas partes el tipo personalmente, con una obsesión, la cosa más impresionante. Un día, entre todos los trabajadores que van llegando a la construcción del canal, que esa es una historia importantísima, la historia de toda la gente que puso sus brazos para construir el canal, llega un personaje que se muere, y el tipo va a ver de qué se murió, y no se murió de fiebre amarilla, sino de peste bubónica, y dice, le da ataque, dice, donde me llegue una peste bubónica por un barco a Panamá, le digo. Entonces empieza a pagarle a los niños 10 centavos de dólar por rata que le muestren, porque dice, eso la traen las ratas. Entonces empieza a conseguirse todos los ratones que haya y los mata, todos los ratones que haya, y todos los moscos que haya, y todo lo que pueda traer enfermedades que impidan la construcción del canal, y logran parar lo que podría ser una epidemia, porque el día que llegó el man que se murió de peste bubónica, empiezan a investigar dónde estuvo, dónde se quedó, con quién habló. Toda la gente con quien estuvo la van encerrando y la van metiendo en cuarentena calladita la boca, porque donde surja este pánico se puede acabar toda la obra. Y logran controlar una posible epidemia de peste bubónica que hubiera acabado con todo una vez más. Y mientras tanto sigue luchando, y esto es todo Gorgas, un tipo con una tenacidad impresionante. Y mientras tanto sigue luchando contra la fiebre amarilla hasta que la logra controlar y la vence. Y le muestra a todo el mundo un paciente que dice, miren este hombre, es la última persona que van a ver infectada de fiebre amarilla, porque la controlamos. Hoy por hoy, de todas maneras, para viajar a Panamá, todo el mundo tiene que estar vacunado de fiebre amarilla, o sea, uno no puede subir ahí. Entonces, resulta que la controlan. Una vez controlada la fiebre amarilla, se puede hacer el canal de Panamá. Mire qué cantidad de aventuras hemos logrado para poder echar la primera pala, porque no la hemos echado todavía. ¿Cuánto llevamos para poder hacer el canal de Panamá? Entonces, arranca el canal. Entonces, ¿qué hacen los gringos? Digamos, hay un ingeniero que se llama George Washington Goethals, que es el dirigente de obra. Al tipo se le ocurre una idea. Es como una cadena de montaje. Se le ocurre la idea de coger el ferrocarril como el recurso para poder manejar todas las obras. Con el recurso para poder manejar todas las obras, el ferrocarril va cogiendo toda la arena que las dragas y las palotas grandotas van sacando, pues son millones de metros de tierra que se tienen que remover para hacer el canal, y lo va montando en los vagones, y esos trenes lo van llevando a donde se están haciendo los diques al otro lado, y al crear ese ritmo de cadena, el tipo logra hacer muy eficiente la movilización de tierras para la construcción del canal. Esto es como cuando se hizo el túnel de la Mancha, que usted lo que hace es que coge un montón de tierra y la moviliza. Pero una cosa es movilizarla en carretilla, como le tocaba a los franceses, y otra hacerlo en ferrocarril. Incorpora el ferrocarril a la movilización de tierras que se está haciendo para hacer el canal, y eso lo hace sumamente eficiente, por un lado. Por otro lado, pues todos los recursos los va entrando a través del tren, hace del tren
que los franceses no habían logrado montar estas dos cosas. Ellos logran, los norteamericanos lo que van a lograr es que el tren y el canal sean parte de la obra, trabajen coordinadamente, y con esto le dan un nivel de eficiencia. Ahora, esto va a ser una obra impresionante. Entonces ya sabemos que tiene que hacerse escalonado. Son escaleras de agua, es lo que se va a poder hacer. Y esas escaleras de agua el principio es muy simple, es un principio en que usted, para poder pasar un barco de un lado al otro, va llenando y desocupando con puertas, y de esa manera va pasando el barco de un lado al otro hasta que atraviese el canal, no es más. Esas compuertas se van a hacer con esclusas, y esas esclusas van a venir de un lugar donde estarán encantados de la vida de hacerlas, y eso será también otro de los recursos ilimitados de esta obra. Las esclusas se van a hacer con acero, y el acero es una concesión que se va a montar con Pittsburgh, y Pittsburgh es la capital del acero en los Estados Unidos. Entonces la gente de Pittsburgh queda absolutamente maravillada porque todo el acero que producen, que es muchísimo, va para la construcción del canal. Entonces no vamos a tener problema con el hierro, Pittsburgh lo produce. No vamos a tener problema con la tierra, los ferrocarriles la sacan. Ni con la fiebre amarilla, ya ha sido derrotada. Ni con el cerro de la Culebrilla, que ya lo destrajó Galliard, el cerro de la Culebra. Así que los 3 demonios que custodiaban el canal ya han sido conjurados. Lo que quedó de selva se hizo porque lo consideraban estratégicamente importante a nivel militar, y por eso preservaron un pedazo de selva, o si no le habían echado cemento a eso. Y eso es lo que permite que un poco de culturas puedan sobrevivir, o si no las habían arrasado también. Entonces se va a hacer una obra, una de las maravillas modernas, una de las cosas más impresionantes que se hizo en el siglo XX, el Canal de Panamá. Va a quedar que 100 años después está intacto, solo que los barcos son un poquito más grandes, entonces ha habido que hacer ampliaciones. Pero el canal funciona como un relojito, se hizo con todas las especificaciones de una manera ilimitada, con todo lo que fuera necesario, con un propósito geopolítico tan importante que la obra misma era en sí el objetivo de todo lo que estaba pasando. Entonces Panamá queda garantizada por 100 años como la transportadora de la ruta por donde van a pasar los futuros imperios y las futuras conspiraciones y todas las demás cosas que pasan por las rutas. Entonces se va haciendo semejante canal, con las 6 esclusas, con lo que va a ser el lago Gatún, la represa alrededor del lago Gatún, con el ferrocarril, con las esclusas que van por Panamá y por Colón, y con esa sensación de poderosa e inmortal que produce una obra monumental de un tamaño que casi es difícil imaginar hasta que uno no ve esa maravilla en la que quedó convertido el Canal de Panamá, y cómo van pasando esos contenedores que hacen sentir que lo que se mueve es la tierra toda, y es simplemente el ritmo del barco que va atravesando una de las obras maestras de ingeniería del siglo XX y de la humanidad, que es el Canal de Panamá. Entonces, esta obra maestra que comunicó los océanos, que va a crear, a permitir el acceso del Atlántico hacia el Pacífico, que se ha hecho en tan tortuosas circunstancias, que ha tenido que atravesar desde la quiebra de los franceses hasta la desmembración de Colombia, toda la cantidad de cosas, está lista y va a entrar a funcionar esa noche, esa tarde del 15 de agosto de la que hablábamos, pero con ella viene un problema muy, muy complicado que va a ser muy difícil de manejar al interior de la misma creación de la sociedad y del mundo panameño. Con la compañía del canal, con toda la cantidad de recursos técnicos admirables, con los grandes ingenieros, con toda la presencia de grandeza que hay a nivel de esta obra de ingeniería, viene algo que no había llegado nunca antes a Panamá, y que va a ser una sombra total: el racismo. Esta compañía y este canal van a organizar las cosas de una manera tal que va a haber un desequilibrio absoluto
entre los trabajadores norteamericanos blancos y los trabajadores panameños y jamaiquinos y de todas partes. Va a llegar una cantidad de gente de Jamaica, pero mucha gente de Jamaica. Van a llegar trabajadores de Jamaica en grandes cantidades y van a contribuir con un esfuerzo y un dolor muy grande a la construcción de este canal. Y van a ser discriminados de maneras que uno no se puede imaginar. Gente de Jamaica y de las Antillas, gente de Trinidad, gente de Tobago, van a construir este canal con sus propias manos en números de miles y van a sufrir unos dolores y unas tristezas históricas a manos de esta gigantesca obra de una manera impresionante. Entonces es ahí cuando uno siente, digamos, Jamaica puso una parte importantísima porque son muchísimos brazos jamaiquinos que están construyendo el canal, y el dolor de estas obras se va a ver puesto de una forma que uno no se lo imagina. Work all night and a drink a rum. Stack banana till the morning come. Daylight come and we want go home. Come Mr. Tallyman and tally me banana. Llegan los jamaiquinos como nos lo anuncia Harry Belafonte. Llegan en grandes cantidades, llegan con la ilusión de encontrar trabajo porque la mano de obra que se necesita para hacer un canal de estos pues es gigantesca. Llegan y se encuentran con una discriminación que no se pueden imaginar. En un momento dado hasta les van a quitar la nacionalidad. Llegan y se van a encontrar con una mano de penurias. Resulta que para poder establecer un sistema de discriminación que no estuviera estrictamente basado en el color, porque es que en Panamá el mestizaje es muy grande también, van a trasplantar el sistema que en Estados Unidos se llamaba el Jim Crow System, que es toda la forma de segregación del sur de los Estados Unidos. Todo lo que había hecho que se cambiara, que hubiera lavamanos para blancos y lavamanos para negros, escaleras para blancos y escaleras para negros, fuentes de agua para blancos y fuentes de aguas para negros, todo eso que era el Jim Crow System, que se llama, Jim Crow se llama por una canción y hace alusión a los cuervos como un color de una manera peyorativa. Esa tragedia que va a desgarrar el sur de los Estados Unidos después de la guerra de secesión, después de que se van los ejércitos del norte, esa situación aberrante de discriminación y racismo que tuvo que combatir Martin Luther King con las armas de la fuerza del espíritu y del pacifismo, esa situación es trasplantada a Panamá desde la creación misma de las obras y va a caer sobre los jamaiquinos y va a llevar el siguiente nombre. No es Jim Crow, ya no es por color o por no color, es la cultura del oro y de la plata, silver and gold. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay sitios donde cobran los que les pagan en oro. Los que les pagan en oro son blancos norteamericanos funcionarios. Y los que les pagan en plata son los trabajadores negros, que muchas veces pueden ser inclusive dirigentes de la misma sociedad panameña, pero están en la categoría de plata. Entre el oro y la plata se va separando todo. Entonces hay ventanillas para blancos de oro y hay otras de plata. Y así se va separando todo de la misma manera en que se separó en los Estados Unidos. Después, cuando llegaran las tropas norteamericanas para la Primera Guerra Mundial, llega un tipo del norte y dice: yo pensé que este canal lo mandaban los Estados Unidos y no el estado de Alabama. Esto parece gobernado por el estado de Alabama, que es el estado del racismo más bravo de todo el sur. Esta tragedia que va a sembrar el racismo en Panamá, que va a llevar a la discriminación del mundo indígena, que va a llevar a la discriminación del mundo negro, a la tristeza de los jamaiquinos, esta manera como se trasplantan cosas que nunca antes se habían visto en una ruta donde todos los comerciantes se las bandeaban, pero sin discriminar a los otros, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. No solamente las maravillas y los esplendores de la ingeniería, sino los costos sociales y todos los costos cósmicos de una de las obras más controversiales, prodigiosas e importantes de cuantas se han hecho en la historia del Canal de Panamá. Entonces, desde la lucha increíble por erradicar hasta el último extremo de la fiebre amarilla, desde las intrigas de los mercenarios financistas y sus conspiraciones, desde el dolor de la gente de Jamaica y desde el prodigio de una obra de ingeniería de esta envergadura.
día